Juan capítulo 13 trata de los últimos mensajes de Jesucristo, como el mensaje de despedida del 13 al 17. Jesucristo le está dando las últimas palabras a sus discípulos antes de ir a la cruz. Y bueno, aquí vemos una de las últimas lecciones que Cristo le da a sus discípulos. Este capítulo trata de lo que muchos llaman la famosa Cena del Señor, o también Jesús lavando los pies a sus discípulos y la traición de Judas, o la declaración del traicionero llamado Judas. Veamos lo que dice el versículo 1 ahí en Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua. Ahora, mire, esta fiesta de la Pascua, en verdad son dos fiestas, el pan sin levaduras y la Pascua. Es recordando cuando el Señor sacó con poder a Israel de Egipto. Y la Pascua significa, ¿qué? ¿Alguien se acuerda qué significa Pascua? Pasar por encima, cuando el ángel pasó por encima, cuando vio la sangre en los postes de la puerta. Y Jesucristo es nuestra Pascua, que Él murió, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el juicio pasa por encima de nosotros, porque Cristo mismo llevó esa culpa. Dice el versículo 1 continuando, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Ahora mira, aquí hay algunas cosas que vamos a notar. Es la noche antes de su crucifixión. Y dice la Biblia que ya llegó la hora. Recuerde que la hora no se refiere a la hora exacta de un reloj, sino la temporada o el tiempo de su partida. Dice la Biblia que el diablo puso en el corazón de Judas el traicionar a Jesucristo. Ahora, en un momento vamos a hablar un poquito más de Judas, pero la Biblia enseña claramente que Judas no era un creyente. Lo hemos compartido aquí varias veces. Judas nunca fue salvo. Él no perdió su salvación porque él nunca tuvo la salvación. Ahora vamos a ver lo que sucedió antes de esta cena. Dice ahí en Lucas, tenemos que ir a Lucas para saber lo que sucedió antes de esta cena. Dice el versículo Lucas 22, 3 al 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él, mire, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Ahora aquí vemos que Satanás entró en Judas y entró en él, lo poseyó, porque Judas no tenía el Espíritu Santo morando en él. El creyente no puede ser poseído. Ahora nosotros los creyentes bíblicos creemos en la actividad demoníaca, sí creemos que existen los demonios y sí creemos que tienen poder y sí creemos que poseen a la gente. Ahora la gente nos ha preguntado a nosotros, ¿por qué no se manifiestan los demonios en su iglesia? Bueno, porque la mayoría de gente en nuestra iglesia es salva. Y los salvos no pueden ser poseídos, por eso no hay manifestación de demonios en la casa de Dios. Ahora, también yo creo que la manifestación de demonios no siempre es de la forma que la pinta Hollywood, que se tuercen los ojos, que se le voltea la cabeza al revés y aquella niña vomita tanto. No, mira, muchas veces los demonios se manifiestan en gente normal, común y corriente, gente que tiene apariencia de piedad y su fin es engañar, es desviar a la gente. Ahora, otra manera de manifestarse, la Biblia llama los demonios a espíritus inmundos, en la inmundicia, en la perversión, envueltos en toda esa morbosidad de violadores, de pedófilos y de todo tipo de actividad sexual perversa. Ahí están manifestados los demonios. No siempre es en forma que mucha gente a veces la pinta, como se lo quiero explicar en este pasaje. Aquí cuando entró en él, ¿qué hizo? ¿Hizo algo raro Judas? ¿Empezó a hablar cosas raras? ¿Empezó a hacer cosas tenebrosas? No, él fue con los sacerdotes. Él fue con los sacerdotes, los religiosos, e hicieron un trato. Voy a hacer el trato. ¿Cuál es el trato? Voy a buscar ocasión para entregar a Jesucristo. Entonces vamos viendo que aquí no hizo nada de lo que a veces mucha gente habla, una actividad demoníaca. Pero bueno, vamos a ver un poquito más de esta actividad, de eso que hace Judas después. Recuerde, le quiero decir que Judas no fue salvo. Él no fue salvo. Si usted duda de ello, le puedo compartir unos versículos después, algunos mensajes que hemos ya hablado de ello. Ahora, la Biblia dice que estos judíos odiaban a Jesucristo. Pero mire, todo esto el Señor usó el odio de ellos para su favor. Ahora, esto no quiere decir que Dios predeterminó su actitud de ellos. Simplemente la Biblia dice que Dios se alaba en la ira de los malos. Note lo que dice ahí en Hechos 2:23. Dice, a este entregado, mire, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole.
Dios tenía un plan y el plan era que Cristo fuera crucificado. ¿Y qué fue lo que usó? Usó la ira y el enojo de esta gente. Note lo que dice ahí Salmo 76:10. Ciertamente, la ira del hombre, ¿qué dice, hermanos? Te alabará. O sea que Dios mismo se glorifica en la ira de los malvados. Entonces Dios usó la ira de los judíos, de Herodes y también de todos los soldados romanos que mataron a Jesucristo. Dios mismo se alaba. Es una explicación bíblica de cómo Dios trabajó en medio de esta situación. Cómo es que Dios permitió que Satanás usara a Judas. Y vamos a ver si Dios amaba a Judas o no. Pero vamos a ver ahí algunas lecciones que el Señor nos dio antes de irnos. Pero antes Jesús nos da una lección de humildad. Una lección de humildad. Jesús es nuestro más grande ejemplo de humildad. Y aquí hace algo para darnos la más grande lección de humildad. En primer lugar, vemos ahí una lección de servicio. Una lección de servicio. Y decimos que es el ejemplo más grande de humildad porque Cristo, siendo rey, se hizo siervo. Y note lo que dice la Biblia ahí en el versículo 1 de nuevo. Antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice ahí, hermano, al final? Los amó hasta el fin. Quiero que se ponga en este momento en la situación del Señor Jesucristo. Ha llegado su hora. Acabamos de hablar que en los últimos capítulos que Él estaba agonizando porque iba a ir hacia la cruz. Y dice la Biblia que en tiempo de tribulación, Jesucristo, ¿en quién estaba pensando? Dice que amó a sus discípulos hasta el fin. Jesucristo en tiempo de crisis, en tiempo de tribulación, no está pensando en Él mismo. Él está pensando en sus discípulos. Está pensando en Pedro, que le iba a negar. Está pensando en Tomás, que le iba a dudar. Estaba pensando en todos sus discípulos, que dice la Biblia, que dejándolo huyeron. Dice la Biblia que Él los amó hasta el fin. La Biblia dice también en 2 Corintios, no está ahí en los 12:15, con el mayor placer, dijo Pablo, gastaré lo mío. Es un amor abnegado. Jesucristo nos muestra, en primer lugar, la lección de servicio es ser abnegado. Es decir, yo no me preocupo de mí mismo, no estoy centrado en mí mismo, yo quiero ayudar a otro. Es un amor abnegado que dice, yo voy a servir a otros. Es lo que es el servicio, es la humildad. Pero también vemos que aquí requiere conocimiento. Vea lo que dice el versículo 3. Dice, sabiendo. ¿Sí ve la palabra sabiendo? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, disculpe. Dice el versículo 7, vaya conmigo al 7 ahí mismo. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, mire, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora vea lo que dice el versículo 11, Juan 13:11, porque, ¿qué dice ahí? Sabía. Mira, lo que queremos notar de estas declaraciones, primeramente es que Dios, Jesucristo es Dios. Él conocía todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Pero en segundo lugar, es que aquí nos revela que el servicio se hace con el conocimiento de la voluntad de Dios. Si una persona quiere servir al Señor, debe hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque mucha gente hoy sirve según a Dios, pero no es a base a la voluntad de Dios. Dice ahí Colosenses 1:9 y el versículo 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice el 10, mire, para que andéis como es digno del Señor. Note lo que dice la siguiente frase, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, a veces cuando vemos las noticias o algún diario, o vemos tal vez algún video donde un jugador hace algo grande en su deporte y lo que él dice, yo le doy gracias a Dios porque Él me ayudó. Entonces me pongo a pensar, ellos piensan que están sirviendo a Dios con su deporte. O cuando usted ve a un partido de fútbol y van entrando los jugadores y están persinando y están apuntando como quien dice, la gloria es para Dios. ¿Por qué hacen eso? Porque algunos piensan que le están haciendo un servicio a Dios. Es más, yo he escuchado gente decir, echa un gol para Cristo. Cuando estés ahí jugando, dices, tú puedes servir al Señor en la cancha. Mira, no estoy diciendo que hay algo malo en jugar deportes, podemos jugar. Pero eso no es servir a Dios. Ese es un juego, es diversión. Uno puede servir a Dios a base a lo que Dios dice. ¿Sabe dónde podemos servir a Dios? Comenzando en el hogar.
donde nos servimos unos a otros. El esposo y la esposa se sirven unos a otros, donde los hijos son obedientes, donde los padres aman a sus hijos y les enseñan. Nos podemos servir unos a otros en el hogar, nos podemos servir unos a otros aquí en la iglesia, porque Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. ¿Con qué fin? Para la edificación de la iglesia. Nos podemos servir aquí, nos podemos servir allá afuera, podemos ir a predicar el evangelio a los perdidos y llevarles el evangelio. Ese es servir a la gente perdida. Usted puede servir a Dios a darle al pobre, al que no tiene dinero. Usted puede servir a su vecino. Hay muchas maneras, pero debe ser a base del conocimiento de la palabra de Dios. Note lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, mire, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uno es salvo por la fe. Las obras no producen salvación, sino que Dios de antemano preparó unas obras en las cuales Dios dice, los salvos deben andar en ellas. Ahora, hay muchos que a veces no entendemos este concepto, pensamos que las obras nos llevan a Dios, pero en verdad no, las obras no nos llevan a Dios. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es más, la Biblia dice que las obras de los incrédulos son trapos de inmundicia, pero para los salvos son obras edificando lo que Dios llama un edificio de piedras preciosas, de oro y de plata, y algunos de madera y hojarasca. Y un día nuestras obras van a ser probadas. Si las hicimos para Dios con un corazón sincero, o si edificamos una casa en egoísmo o en orgullo, cuando venga ese fuego, Dios va a probar nuestra vida y lo que quede, eso va a ser nuestra recompensa en el cielo. Por eso Dios nos anima a que trabajemos y hagamos obras aquí en la tierra, porque dice Apocalipsis, nuestras obras nos siguen. Al creyente sus obras le siguen. Al incrédulo, él va a ser juzgado por sus obras. Él va a ser juzgado por todos los pecados que ha hecho. Los creyentes ya no tenemos ese juicio. Ahora estamos viendo aquí una lección de servicio. En primer lugar vimos que es un servicio abnegado, es un servicio basado en conocimiento, pero también requiere humildad. Note lo que dice ahí de nuevo, el versículo 4. Esto debe impresionarle a usted. Se levantó de la cena, hablando Jesús, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La palabra humildad aquí significa bajarse, tomar una posición baja. Y en este caso es una posición de siervo. Recuerde, Jesús es Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el creador del mundo. Y en este momento Él tomó la posición más baja en toda la sociedad, que es el siervo lavarle los pies a otra persona. ¿A quién de nosotros nos indignaríamos de hacer algo así? Es algo que nos debe impresionar en sí, porque Él se redujo. Note lo que dice Filipenses 2, versículos 7 y 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mire, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo, significa que Él se vació. Ahora, no de su deidad, sino de su posición de rey, su posición de creador y Dios. Y Él tomó forma de siervo, se hizo un hombre. Es algo muy, tal vez difícil de comprender para alguna gente. Para mí la mejor manera es esta. Un día usted puede ir por su casa y va a encontrar una hormiguita caminando por ahí. Usted ve a la hormiga y la desprecia, triste hormiga. ¿Cuántos no hemos matado hormigas en nuestras casas? Pero Jesucristo, cuando Él nos ve a nosotros, nos ve como hormigas. Es más, en un pasaje dice que somos gusanos ante Dios, somos polvo. Pero dice la Biblia que Él se humilló y tomó forma de ese insecto. Esa es la manera que yo debemos ver lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros los seres humanos estamos llenos de defectos y pecados, corrompemos todo. Alguien dijo, todo sería bonito si no fuera por la gente. La política sería bonita si no fuera por la gente. La iglesia sería bonita si no fuera por la gente. Todo echamos a perder nosotros los seres humanos. Pero Dios mismo en su gran amor, en vez de matarnos, Él tomó forma de hombre. Él vino a hacerse un ser humano. Se humilló a sí mismo. Dice ahí el versículo 4, nuevo, no te dice, se levantó de la cena, quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó. Después puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él se humilló a sí mismo y no se agradó a sí mismo. Dice Romanos 15:3 de esta manera. Porque ni aun Cristo, ¿qué decimos al final? Se agradó a sí mismo. Cuando Él vino aquí en la tierra, Él no vino para agradarse a Él mismo.
Es más, en otro pasaje dice que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Es algo que nos debe impresionar. En verdad, lo que el Señor nos está enseñando aquí es el ejemplo más alto de humildad y de servicio. Note lo que dice después en el versículo 5, vimos ya ahí que se ciñó. Ese es el atento y el servicial. Él era un hombre servicial. Y nosotros también tenemos que aprender de nuestro Señor a ser humildes. Porque muchos de nosotros tenemos ese orgullo, o a veces creemos que somos mejor que otras personas, miramos con desprecio a otra gente y sentimos, no, este no sabe lo que hace, denme nada más una oportunidad a mí y ven cómo yo arreglo esta cosa. A veces hay algunos padres que ven a otros hijos de otras personas y ven cómo se portan mal, dicen, no, denme nada más una semana y ven cómo yo lo arreglo. Es una manera muy mala de pensar. A veces hay gente que dice, pastor, déme oportunidad, nada más una predicación y arreglo la iglesia. Y piensan que todo es tan sencillo y bien fácil. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos pensamientos? Por el orgullo que está en nosotros, que nos damos importancia y nos queremos dar a saber o a creer que la gente nos vea en alto, nos ponga en posición alta. Pero Dios dice que el siervo para agradar a Dios debemos ser humildes. Debemos reconocer que en verdad no somos nada, no tenemos nada. Si algo somos es por la pura gracia de Dios. Y si algo tenemos es por la gracia de Dios. Mire, yo no tengo por qué gloriarme. Porque el Señor es el que ha hecho todo. En mi caso, yo nací en un buen hogar. ¿Qué hice yo para nacer en ese hogar? Nada, es por la pura gracia de Dios. Mi papá nos arregló papeles. Yo no tuve que hacer nada, levantar ni un dedo. Hay algunos que cruzaron millas y millas, kilómetros tras kilómetros, gastaron mucho dinero, se esforzaron, batallaron. Hay algunos que lo tenemos todo así bien fácil. Los muchachos nacen aquí. Si algo tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y hay que nunca olvidarnos que lo que tenemos, la inteligencia, las ganancias, el tesoro, todo ha sido porque Dios nos lo ha dado. La salud, porque Dios no la puede quitar de un momento a otro. Y cuando alguien se es soberbio, está resistiendo y pelea contra Dios. ¿Y qué hace Dios con los soberbios? Los humilla, los quebranta. Da un ejemplo de un hombre tan orgulloso que se sube, dice, si te montares entre las estrellas, allá pones tu nido. Una persona que se pone bien alta dice, desde allá te derribaré, desde allá te voy a bajar. Y cuanto más alto usted se ponga, más duele la caída. Por eso es importante que nosotros reconozcamos al Señor y le demos gloria a Él por lo que Él nos ha dado. Y el Señor nos da el ejemplo de ser después serviciales, porque una persona orgullosa no quiere servir a otros, siempre quiere ser servido. Y aquí nos enseña Jesucristo el más grande ejemplo de servicio. Note lo que dice en otro evangelio, en Marcos 10, 43, 45. Aquí les está hablando acerca de quién va a ser más grande en el reino. Porque estos discípulos están diciendo, Señor, ¿quién va a ser el más grande? Y una mujer hasta vino con sus hijos. Ahí vino de la mano con sus hijos, ya los hombres grandotes, barbones. Y va, Señor, una petición, que en el reino de los cielos mi hijo se sienta a tu derecha y en tu izquierda. El Señor dijo, eso no está para mí en dar. Note que el Señor después le dijo en el versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Está diciendo que en el mundo allá afuera, los grandes se enseñorean de los que están abajo. Pero dice, pero no va a ser así entre ustedes. En el cristianismo no es así. A los ojos de Dios, el más grande, delante de Él es el servidor. Dice la siguiente parte, y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me imagino que en el reino, cuando esté aquí el Señor reinando, ¿saben aquí quién va a estar en posiciones más altas? Tal vez van a ser algunas mujercitas ancianitas que ellas nunca tuvieron posición, pero eran siervas de Dios. Mire, porque muchos de los que estamos acá enfrente, hablando de servidor, predicadores, nos podemos lucir y podemos después nosotros perder nuestra recompensa por el orgullo que hay en nosotros, porque el aplauso de los hombres nos gusta y porque nos gusta que nos reconozcan. Y si alguna vez nos ponen a predicar en alguna conferencia, ponen nuestros nombres y nos promueven y todo, y ahí el hombre se va elevando y exaltando y dice que nos gusta mucho cómo él habla. ¿Sabe qué? Aquel hombre pierde su recompensa. Y cuando venga el tiempo de reinar, ¿saben quién va a tener más recompensas? Aquella persona que estuvo detrás del telón. Aquella persona que nunca fue reconocida.
Aquella persona que era servicial, que amaba a la gente, se preocupaba por ellas, estaba constantemente orando, bendice al hermano, tomaba las peticiones de oración y oraba y oraba. Y esa es la persona a quien Dios va a exaltar, porque es servidor de todos. En el reino será el primero. Es una tremenda lección. Dice, en el mundo no es así. En el mundo el hombre se exalta solo. Usted ha visto cuando alguien va a una entrevista, lleva un papel. Se llama el currículum, el resumen aquí. Y ahí él le está diciendo a aquel todo lo que él sabe hacer. Se está halagando, yo soy esto, soy aquello, ¿verdad? Y no estoy diciendo que está mal, tiene que decir lo que vale. Pero en las cosas de Dios, Él ya sabe todo eso. Y Dios no quiere que nos alabemos, Dios quiere que nos pongamos a hacer algo. Ayudar a los necesitados, a despojarnos de lo que tenemos por servir a otros. Y el ejemplo más grande es que Cristo no vino para ser servido, Él vino a servir. Y cuando una persona es servicial, ¿sabe qué sucede? Se llena de gozo. Esta es la clave para el verdadero gozo y la alegría. Vamos a saltar unos versículos ahí en Juan 13. Note lo que dice el versículo 17. Si sabéis estas cosas, ¿qué dice la última frase? Bienaventurados seréis, mira, si las hicieres. La palabra bienaventurado significa dichoso, alegre, gozo cumplido. ¿Quién es el más feliz en la tierra? El que vive para otros. El que vive para servir a su prójimo en la tierra. Note lo que dice Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová, ¿con qué? Con alegría. Y qué regocijo hay en servir a Dios. Si usted no sirve al Señor, yo estoy seguro que usted no está gozando de las alegrías o el gozo que solamente Dios puede dar. Entonces vemos ahí que el Señor les da una lección, el servicio, pero después les da una lección simbólica, debe decir ahí. Letra B, una lección simbólica. Lo que el Señor hizo aquí en este instante tiene un propósito, tiene un simbolismo espiritual. Dice Juan 13, versículos 6 al 7. Después de que ya estuvo lavando a algunos discípulos, dice el 6, entonces vino ¿a quién? A Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, recuerde que Pedro en una ocasión le dijo esto al Señor. Le dijo esto, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo creo que Pedro no se sentía digno de que Cristo le lavara sus pies. Yo creo que tampoco yo me sentiría digno si el Señor viniera. Yo no estoy culpando a Pedro, pero es que lo que el Señor le estaba enseñando aquí era algo espiritual, era algo muy importante. ¿Qué le estaba enseñando? En primer lugar, si Él no lo lava, entonces no tiene parte con Él. Eso está hablando de la salvación. Note lo que dice ahí Juan 13, 8 y versículo 9. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, ¿qué dice ahí? No tendrás parte conmigo. Ahí viene el Señor, ok Pedro, te toca a ti. No, Señor, tú nunca me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dijo, bueno, si tú no permites que yo te lave, entonces tú no tienes parte conmigo. Veamos la reacción de Pedro. Versículo 9, le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, o sea, yo no dije eso, Señor, sino también las manos y la cabeza. O sea, Pedro primeramente se creía muy espiritual, ¿verdad? No, tú no vas a lavar los pies. Jesús le dijo, bueno, si no te lavo los pies, tú no tienes nada conmigo. No, Señor, no entendiste. Yo quería decir que no nomás los pies, te faltó las manos y la cabeza, Señor. A mí me causa mucha gracia Pedro. Pedro siempre es muy atrabancado, habla demasiado Pedro. Alguien dice, ¿cómo dice? Mete la cuchara mucho Pedro. Y aquí el Señor les va a dar una lección. ¿Qué significa? Que si no permite que le lave, no tiene parte con Él. Bueno, la Biblia usa mucho la palabra lavar de una forma simbólica. La salvación es una de las maneras que Dios explica de cómo Dios nos salva, es lavándonos de nuestros pecados. Vamos a ver nada más algunos pasajes ahí en Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mira lo que dice la última frase, al que nos amó y nos ¿qué? Nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Mire, solamente la sangre de Cristo puede lavar los pecados. El bautismo no lava pecados. El bautismo es un símbolo bíblico de lo que Cristo hizo por nosotros, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y recuerde que es un símbolo el bautismo de la salvación misma. Y el lavamiento de nuestros pecados es solamente por la sangre de Cristo. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención. ¿Por qué dice ahí?
Por su sangre, note la última frase, el perdón de pecados. Uno solo recibe perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vaya conmigo ahí en su Biblia, Juan capítulo 1. Juan 1. Aquí vimos que uno es comprado por la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha. El antiguo pacto tenía un rito donde se sacrificaba un cordero. La Biblia dice que esos ritos de los machos cabrillos y de todos los animales no podían salvar ni borrar los pecados. Pero venía uno que Dios llamaba el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1 dice versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí, mire, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento la Biblia usa otra palabra, usa la palabra cubrir. Los pecados eran cubiertos por la sangre de los corderos que simbolizaba la sangre de Jesucristo. Pero cuando Cristo vino, Él vino para quitar completamente, para borrar y para lavar nuestros pecados. En otros pasajes dice Tito 3:5, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:11 dice que habéis sido lavados y habéis sido santificados. O sea que uno cuando es salvo, es lavado, es limpio, es santificado. Uno ya es perdonado porque todos nuestros pecados han sido clavados en la cruz. Jesucristo mismo llevó nuestros pecados. Ese es el símbolo que está enseñando aquí Jesucristo. Está diciendo que el que no tiene parte conmigo no es lavado. Después dice en el versículo 10, regresando a Juan 13:10. El que está lavado ya no necesita ser lavado más. Porque ¿qué le pidió Pedro que le lavara? Las manos y la cabeza. El Señor dice, no, yo no te voy a lavar las manos y la cabeza. Tú ya no necesitas lavarte las manos y la cabeza, solamente los pies. Y ahorita vamos a explicar por qué solamente los pies. Pero vea lo que dice el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado, mire, no necesita sino lavarse los pies. Porque está, ¿qué dice ahí? Todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque ¿qué? No todos. Dice ahí que una persona que es salva ya no necesita lavarse porque ya es lavada. Lo único que se debe lavar son los pies. ¿Por qué los pies? Ha habido varias opiniones en esto, pero yo pienso, bíblicamente hablando, que esto habla de nuestro caminar con Dios, porque uno siempre está caminando. Y nuestra vida cristiana debe ser una vida de caminar con Dios, escuchamos en la Biblia, andar en el Espíritu, que significa caminar en el Espíritu. Y si una persona no está caminando con el Señor, entonces debe lavarse los pies, debe recuperar su comunión con el Señor. Mire, en nuestra posición ya somos salvos, limpios e hijos de Dios, pero debemos lavarnos continuamente hasta nuestra manera de vivir. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mire, vaya ahí en 1 Tesalonicenses 4:7, se nos manda a vivir vidas santas y limpias. Dice ahí, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Entonces, mira, la persona que llega a Cristo, dice, Dios, ya te salvé y no eres llamado a la inmundicia. ¿Debes vivir en qué? En santificación. Ahora, nosotros bíblicamente entendemos esto, porque mucha gente dice, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. No, nadie dijo eso. Eso no es no está en ninguna parte de la palabra de Dios. Hermano Miguel, ¿puede venir para acá, por favor? Y el hermano Miguel, desde que él fue salvo, Dios lo llamó a santificación. Entonces, cuando tú fuiste salvo a los 11 años, no me acuerdo, dijiste. 11 años. Entonces, desde que él llegó al conocimiento de la salvación y la verdad, él tiene ahora que vivir ¿en qué? En santificación. Y si no lo hace, entonces tiene que lavarse ¿qué? Los pies. Tiene que arrepentirse de lo que anda haciendo mal. El cristiano se debe arrepentir todos los días. No para salvación, pero para que su comunión esté bien con el Señor. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, note la palabra andar, caminar. Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo, Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero dice, cuando pecamos, dice versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, mire, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando una persona está viviendo de una forma que a Dios le desagrada, pierde la comunión con Dios.
Entonces el Señor dice que Él quiere que andemos en luz y que tengamos comunión. Y la manera de restaurar esa comunión es ¿cómo? ¿Qué leímos apenas ahí? Tenemos que confesar nuestros pecados. O sea, debemos tener la santificación, pero si no andamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya perdió la salvación? No, no se pierde. Lo que pasa es que nuestra comunión se rompe. Entonces, ¿quién es el que está mal? ¿Dios o uno? Uno. En una pareja en el hogar puede que los dos estén mal, ¿verdad? Y se empiecen a pelear y están en desacuerdo y la comunión se quebranta o se aleja uno, o de un padre a un hijo. Pero en el caso de Dios, Dios nunca se equivoca. Si alguien se aleja, ¿es quién? Es uno mismo. Y dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Es más, se le ha hecho a Dios un mentiroso. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados para ser lavados. ¿Y cómo nos confesamos? Bueno, cada día usted debe confesarse. No con un hombre, sino que usted tiene directo acceso al Padre. Él dice ahí en Hebreos, acercaos al trono de la gracia y confiadamente. Es más, Dios dice que nos hizo a nosotros sacerdotes para poder ir directamente al Señor. Y qué bendición que nuestro Dios nos otorga esa bendición. En cualquier momento que usted le falle al Señor, usted debe ir con confianza a adquirir, dice, gracia y misericordia, el oportuno socorro. Ahora, cuando un hijo se porta mal, ¿usted ha visto a sus hijos se portan mal? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado, hermanos? Y vienen a pedirle $1. ¿Les ha pasado también eso? ¿Y usted qué les dice? Tenga pues aquí, mi hijo se lo mereció. No, hasta le va a decir, sácate de aquí, sin vergüenza. Todavía pidiéndome $1. Pero ya te pedí perdón. Pero sabe que a veces nosotros como padres desconfiamos a nuestros hijos. ¿Y sabe por qué desconfiamos en ellos? Porque no somos Dios. Y nos dicen, ya cambié. Yo le decía muchas veces a mamá que ya cambié y no era cierto. Ahora sí, ya voy a hacer mi tarea y no la hacía. Entonces mis papás no confiaban en mí y tomó años hasta la fecha yo creo que a veces desconfían en mí. Mire, Dios no es así, porque si alguien le defrauda a usted y le dice, présteme $10 y no le paga a usted le prestaría otra vez a esa persona. Ok, te perdono los $10 que te presté. Y como en la semana le pide otros $10, ¿usted le prestaría otra vez? Usted diría, no, ¿cómo le voy a prestar a ese sinvergüenza? Pero ¿qué tal si ya cambió de verdad? Usted y yo no sabemos, pero Dios lo sabe. Por eso es la bendición de ir al trono de la gracia para adquirir aquel oportuno socorro de las misericordias, porque Dios sabe que hemos fallado, pero Él sabe también nuestro corazón si es sincero. Y Dios dice, entonces te voy a ayudar, te voy a perdonar, vamos a reconciliarnos. ¿Pero esto quiere decir que Dios ya no nos va a castigar? Tampoco. ¿No te lo dice ahí Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama, ¿qué hace ahí? Disciplina, mire, y azota a todo el que recibe por hijo. Esa es una enseñanza muy clara en la Biblia. Dios perdona, sí. Dios restaura, sí. Pero de todos modos azota. Entonces cuando viene el Hijo de Dios y quiere restaurarse, dice, Dios, sí te voy a perdonar. Ya tenemos la relación bien. Pero a todos modos te voy a tener que castigar. ¿A poco el Señor así es? Bueno, usted es así con sus hijos, ¿no? Su hijo le pide perdón, pero de todos modos le pega. ¿O no? Ya le dijo, yo me acuerdo de mi mamá decía, sí, ya te perdono. Ok, vente para acá. Pero no que ya me perdonaste. Sí te perdoné, pero de todos modos tengo que castigarte. ¿Y por qué si lo entendemos así y con Dios no? Mira, Dios dice, sí te perdono, sí restauramos nuestra comunión, pero vente para acá, hijo, te voy a tener que llevar al barbecho. Gracias, hermano. Así que dice que somos lavados en la sangre de Cristo, pero tenemos que estar continuamente limpiándonos, purificándonos mientras estemos aquí en la tierra. Pero noten que el versículo que leímos al final dice que limpios estáis, aunque no todos. Había en ese grupo algunos que no eran limpios. ¿Quién era esa persona? Era Judas, dice versículo 10, Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Vamos a saltar al 18, nada más para ver el contexto. Dice ahí Jesucristo, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
Entonces dentro de ese grupo había algunos que no eran lavados, unos que no eran ¿qué? No eran salvos. Jesucristo lo decía una y otra vez. Ahora vamos a ver el versículo 12 al 17, lo que el Señor nos dio un ejemplo de lavarnos los pies los unos a los otros. Dice, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora acabamos de leer una parte donde algunos cristianos creen que Cristo estableció una ordenanza oficial de lavarse los pies. Dicen, en la iglesia tenemos que lavarnos los pies, hermanos. Jesucristo lo dijo. Y lo que hacen es que ponen ahí algunas sillas o lo hacen en la plataforma y empiezan a lavarle los pies a las otras personas y dicen, bueno, el Señor nos dijo que nos laváramos los pies. Pero mire, usted no ve esta práctica en el libro de Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos, cuando el Señor se fue, el Espíritu Santo vino, después de Pentecostés, la iglesia fue creciendo. Ahí dice que ellos compartían el pan juntos, escuchaban predicación, iban a predicar, pero no vemos esta práctica que se lavaban los pies. Y no dice, y Bernabé le lavó los pies a Saulo, no dice nada de esa manera. Tampoco Pablo menciona estas cosas. En ninguna de las epístolas dice que a los corintios le dijo a los filipenses, ¿y por qué no os laváis los pies? No dijo eso. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Usted tiene que ver la clave de la frase, unos a los otros. Es serviros unos a otros. Ahora, yo estoy seguro que esta práctica era común en los tiempos de ellos, porque vivían en el desierto y usaban sus sandalias. Y era algo que todos hacían, entraban a la casa y tenían que lavarse los pies. Hoy en día no hacemos eso, todos tenemos zapatos, tenemos calcetines, no se nos secan los pies y no necesitamos que alguien nos lave los pies. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Bueno, a través de todas las escrituras, el Señor nos enseña a servirnos los unos a los otros. Amén. O sea, no se trata de lavar los pies, se trata de hacer un servicio a otra persona, porque yo no quisiera que ninguno de ustedes tocara mis pies. Yo no quisiera que nadie viera mis pies. Hace un mes estábamos allá en Texas y había una actividad de jóvenes en el agua, y la mayoría de muchachos tenían calcetines. ¿Qué te ríes, hermana? Porque les daban vergüenza que le vean los pies. A mí no me da vergüenza mis pies no están bonitos. Mis pies parece que son uñas de azucaritas. Y ¿sabes qué? A mí no me da. Pero yo no quisiera que nadie tocara mis pies. Y le voy a decir sincero, yo no quisiera tocar los pies de nadie. Pero sí, debemos servirnos los unos a los otros. Dice allí Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que uséis la libertad como ocasión, no como ocasión para la carne. Miren lo que dice la última frase, sino serviros por amor los unos a los otros. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, mire, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí está la clave del cristianismo, es servirnos unos a otros. ¿Cómo yo puedo servir a una persona? Si una persona necesita un ride, una persona necesita que le lleve tal vez algún mandado, hay muchas maneras de ayudarnos unos a otros. Y el Señor dice que debemos estar dispuestos a ayudarnos. Es más, dice en Gálatas que busquemos oportunidad para hacerle bendición a la familia de la fe. Usted ora al Señor. Señor, quiero ayudar a una persona. ¿Cómo yo puedo servirle? Y el Señor le va a declarar, le va a poder guiar, le va a enseñar. Y el Señor desea que nos amemos unos a otros y que nos preferamos a unos a otros, honrándonos unos a otros más que otros. ¿Para qué es amar? Porque hay un concepto equivocado de lo que es amar. Amar no es tolerar a una persona su pecado y solaparle. Sí es soportar, pero no es tolerar, como decir, está bien, es tu estilo de vida, lo que tú quieras. Por ejemplo, nosotros los padres no permitimos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Miren, no sé por qué, pero nuestros hijos al crecer nos calan, nos prueban. ¿Sabe cómo nos prueban? Nos pegan. Digo, ¿quién le enseñó a mi hija a pegarme? Y me quiere pegar. Y le digo, a papá no se le pega, a mamá no se le pega. Y hasta sacan ni le hablamos fuerte ni nada. Pero los hijos nos quieren probar para ver hasta dónde les dejamos ir. Miren, algunos hasta me dijo que quería desayunar chocolate una vez. Yo quiero chocolate for breakfast. Está loca. ¿A mí qué sé? ¿De qué mente salió pedirme esas cosas? Y a veces nuestros hijos dicen, como no me dejas hacer lo que yo quiera, es porque no me amas.
Algunos muchachos así le han dicho a sus papás, you don't love me, Dad. ¿Por qué no? You don't let me do what I want. No me dejas hacer lo que quiera. Eso no es amar. Cuando una persona le ama, quiere lo mejor para esa persona. Y si está a nuestro cargo, como nuestros hijos, entonces vamos a hacer todo lo posible para que ellos no se lastimen solos, para que ellos después no cometan errores. Por eso les ponemos restricciones y limitaciones. No, mijo, hasta esta hora vas a llegar, no puedes salir, con esa persona no vas a estar. ¿Es porque no te ama? Al contrario, es porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Y un predicador que ama a la gente que Dios le ha dado a su cargo, le va a decir lo que muchas veces la gente no quiere oír. Le va a decir, ¿por qué el pastor está hablando de mi pecado? Porque le amo, porque le quiero a usted. ¿Por qué el pastor dice que yo no debo ir a tal lugar y eso? Porque yo le amo a usted. Y yo deseo lo mejor para usted. ¿No te lo que dice en Proverbios 27:6? Fieles son las heridas del que ¿qué? El que ama. Del que ama. ¿Fieles son las qué? Las heridas. Cuando una persona es herida con la palabra de Dios, dice la Biblia, eso es bueno, es porque le ama. Alguien quiere algo bueno para usted, pero dice la siguiente frase, pero inoportuno los besos de el que aborrece. O sea que el Señor nos manda que nos lavemos los pies unos a otros, que nos redarguyamos unos a otros, que nos estimulemos al amor unos a otros. Eso es algo muy importante. Ahora vean lo que dice Gálatas. ¿Estamos en Gálatas 6? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. No está ahí, ¿verdad que no? Pero yo se lo estoy leyendo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Perdón por eso, aquí no me indicó que no estaba ahí, pero mire que todos estaban así. Ahí dice que Dios quiere que sobrellevemos nuestras cargas unos a otros, que nos ayudemos. Mire, su carga es mi carga como pastor. Por eso cuando algunos hermanos me dicen, pastor, no me voy en el trabajo, créanme que esa es una carga que yo me llevo a mi corazón y a mi casa. Y ya estoy en el hogar y nos ponemos a orar y pensando, mi hermano tiene esta carga. Algunos van a ir al hospital, algunos tienen cita de migración, otros tienen problemas en su hogar, con sus hijos, con su cónyuge. Algunos algo le pasó, su carro se descompuso, se quedaron allá, su llanta se les ponchó, le robaron su carro. Y uno tiene una carga, nos debemos cargar los unos por los otros. Y debemos sobrellevar nuestras cargas. Romanos 15:1 dice, los que somos fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los que son débiles. Y finalmente, si quiere escribir Efesios 4:32, tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Esta es la lección que el Señor nos está dando aquí. No es que lavemos nuestros pies. Es algo que alguna gente te dice, ¿ustedes lavan los pies? No lavamos los pies aquí. Entonces esa no es una iglesia de Dios. Digo, es algo ridículo decir. Pues mira, el fundamento principal de una iglesia bíblica es la salvación. En segundo lugar es la doctrina de los apóstoles, es la palabra de Dios. Y la práctica es que nos amemos unos a otros. Cumplimos la ley de Cristo al amar al prójimo. Que nos sirvamos unos a otros. Pero si lavamos los pies y no tenemos lo demás, ¿de qué sirve todo eso? Por eso yo le animo a que usted sea un cristiano que busca a otros, que ya aprenda a ser humilde al servir a otra persona. Busque ocasión de servir a otro. No busque siempre ser servido. No busque siempre que alguien en la tienda y le busque a usted. Usted busque a otra persona. Usted vaya y sea bendición a otra persona. Usted vaya y salude a la gente. Tal vez una persona que está sola, usted arrímesele y dígale, ¿cómo está? Bienvenido a la iglesia. Yo me llamo fulano, sutano, y yo soy de este lugar. ¿Y usted dónde es? Y empiece a platicar con esa persona. Esa persona de pronto le va a derramar sus cargas. Y cuando le cuenta a usted sus cargas, usted sobrelleve las cargas de esa persona. Ayude al que es débil. Dice, yo voy a orar por usted. Ánimo, hermano. ¿Tiene su teléfono? Tome su teléfono y mándeles mensajes. Llámele, Señor, estamos orando por usted, hermano. Estamos aquí juntos. Cualquier cosa que necesite, déjenos saber. El pastor quiere orar por usted. Está bien si le comparte la petición. Así es como nos ayudamos, nos servimos unos a otros. Para esto sirve la iglesia. Sirve sí para aprender la doctrina, pero también es para crecer juntos en amor. Aquí está la lección de humildad que el Señor le dio. Una lección de servicio y una lección simbólica. Pero vamos a ver número 2. Jesús nos da una lección en hipocresía. Jesús nos da una lección en hipocresía. La palabra hipocresía es una actitud del que finge o aparenta lo que no es o lo que siente. En este caso es Judas, es un hipócrita.
Está dando una apariencia de ser un creyente y un seguidor sincero de Cristo. Entonces la hipocresía lo lleva a ser un traicionero. La palabra traición es uno que entrega, el que da al otro lado. En este caso él se fue al lado del diablo, ¿verdad? ¿Quién entró en él? El diablo. ¿Con quién se puso de acuerdo? Con los falsos religiosos. Entonces él se fue al otro lado para traicionar a Jesucristo. Judas fue un hipócrita y fingió, y uno que fingió con el fin de traicionar a Jesucristo. En primer lugar vamos a ver que vemos la profecía de la traición. La profecía de la traición. Esta traición fue profetizada en el Antiguo Testamento. Dice Juan 13:18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Recuerda que estamos diciendo que el Señor sabía de antemano quién iba a traicionarlo, y en este caso es Judas, y él está citando Salmo 41:9. Dice ahí: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es exactamente lo que el Señor está repitiendo. Él está usando la Biblia para profetizar, para afirmar a sus discípulos. Dice ahí el versículo 19: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después vemos letra B: Cristo se conmueve por la traición. Cristo se conmueve por la traición. Uno se puede hacer esta pregunta: ¿amaba Jesús a Judas? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué se conmovió? Recuerde lo que acabamos de leer allí en Salmo 41:9. Aún al hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Ahora la Biblia dice ahí en Juan, vaya al libro en Juan capítulo 15, versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. Entonces, Jesucristo está diciendo: el amor verdadero se muestra cuando uno pone su vida por su amigo. Ahora, teniendo en mente este pasaje, vaya conmigo ahora a Mateo 26 en su Biblia. Mateo 26. Dice el versículo 47. Aquí estamos ya en el jardín y viene Judas a traicionar a Jesús. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Note el versículo 50. Y Jesús le dijo: ¿cómo? Amigo. Entonces Jesús le llama a Judas ¿cómo? Y no hay más grande amor, no hay más un mayor amor que que uno ponga su vida ¿por quién? Por su amigo. Entonces estamos viendo que Jesús amaba a Judas, le llamó amigo. Por eso yo creo que él se conmovió por la traición. Regresando ahí al versículo 13, Juan 13, versículo 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, mire, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué se conmovió? Podemos ver con los pasajes que leímos, porque él amaba a Judas. Dice el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Esto fue impactante para los discípulos. Cada quien decía, ¿de quién está hablando? Empezaron a ver unos a otros. Si dijéramos, en este salón hay un traicionero, ¿quién diríamos que fuera? ¿Será el hermano Josué? ¿Será el hermano Cocina? ¿Quién será? Uno podemos preguntarnos, ¿quién es el traicionero? Pero no, ellos no empezaron a ver a otras personas. Ellos empezaron a dudarse a ellos mismos. Dice ahí en Mateo 26, 22. Y entristecidos en gran manera los discípulos, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿qué? ¿Soy yo, Señor? Cada uno se entristeció, se pusieron tristes. ¿Sabe por qué? Porque ellos
amaban al Señor y decían, no es posible que sea Judas, no es posible que sea Pedro, no es posible que sea Juan. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo el que te va a traicionar? Regresando ahí a Juan 13, versículo 23, dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ahora aquí vemos a un hombre que está recostado al lado de Jesús. ¿Quién es esa persona? Es Juan el apóstol, y sabemos que es Juan porque él mismo lo declara después en el capítulo 20. Él dice, yo era el que estaba recostado ahí. Entonces él se le ponía a un lado. Vamos, Miguel, ven otra vez. Yo no sé cómo era que estaba recostado en él, la verdad. No sé si simplemente estaba así como, no sé si lo tenía así como abrazado. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo era? A ver. ¿Así nada más, así? No. Pero la cosa es que él es el que estaba más cerca de él, más apegado a él. Todos preguntaron, Señor, ¿soy yo? Pero el apóstol Juan, él nunca dijo, soy yo, dijo, ¿quién es? Cuando Jesucristo fue llevado preso, todos huyeron, pero solamente Juan se quedó con Jesús. Y él siguió a Jesús y entró hasta el juicio con Jesús y estaba a la punta de la cruz con Jesús. Fue el único que no abandonó a Jesucristo. Los demás sí lo abandonaron. Si usted quiere saber y aprender cómo caminar cerca con Dios, lea los escritos de Juan. Primera, segunda, tercera de Juan, el libro de Juan. Él dice, estaba siempre recostado, estaba cerca, era el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Sabe por qué? Porque él era el que revolvía el amor a Jesús, o sea que él amaba a Jesús. Y él dijo, Señor, ¿quién es? Porque Pedro allá, después de que siempre anda metiendo la cuchara, le digo, pregúntale quién fue. Pregúntale tú, hombre. No, tú, pregúntale. Dijo, Señor, ¿quién es? Gracias, hermano Miguel. Jesucristo aquí identifica al traicionero en el versículo 26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora vamos a leer Mateo 26 para poder comparar estos dos pasajes. Dice el versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Entonces, ¿quién le preguntó? Judas, como que ya le estaban señalando al Señor, ya sabía, ya lo descubrieron. Y todavía descaradamente le pregunta, Señor, maestro, ¿soy yo? Tú lo has dicho, tú eres el traicionero. Y le dio el pan mojado. Dice el traicionero, después sale instantáneamente, regresando a Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, apúrate, vámonos. Porque yo tengo un tiempo también, yo tengo que ser crucificado durante la Pascua. Ahora, mire, Satanás entró en él. Esta es una prueba de que Judas no era salvo, le vuelvo a repetir. Vamos a ver algunos pasajes ahí, Juan 6:64. ¿Sí está ahí, hermanos? No, vamos allí en la Biblia, no hace unos capítulos antes, Juan 6, versículo 64. Mire lo que dijo ahí Jesucristo, porque hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Ahora lea el versículo 70 y 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es, ¿qué dice ahí? ¿Es diablo? Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Regresando ahí a Juan 13, leamos lo que dice el versículo 28 y 29. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le dijo, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. O sea, aquí está la escena. Jesucristo se conmueve, dice, algunos de ustedes me van a traicionar. Empezaron todos a murmurar, ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Juan le dice, Señor, ¿quién es?
al que yo le dé el pan, ese es. Dice, maldito aquel, mejor no hubiera nacido. Judas todavía se atreve, Señor, ¿soy yo, maestro? Tú lo has dicho, le da el pan. Aquel hombre toma el pan y Satanás entró en él y le dijo, lo que va a hacer, hazlo ya. Y se para rápido Judas y sale. Y todos los demás, ¿a dónde va Judas? ¿Qué está pasando? De seguro va a ir a comprar cosas para la fiesta. No sabían todavía. ¿Sabe por qué? Porque Judas era un experto en fingir, en parecer la verdadera cosa. Y hay mucha gente que tiene apariencia hasta de ángel divino, apóstoles fraudulentos, falsos maestros, pero parecen la verdadera cosa porque saben cómo actuar, saben cómo reaccionar, cómo hacer llorar a la gente, cómo hacerle sentir bonito en su sentimiento y dicen, sentí el poder de Dios. Probad los espíritus, dice la palabra de Dios. Que no seamos fácilmente engañados por palabras infladas, por palabras de humana sabiduría y palabras persuasivas. Y esta gente no sabía que Judas era el traicionero. Ahora, nadie lo sospechaba, pero a Cristo no lo engañaron. Y hay un mensaje que hemos enseñado aquí acerca de Judas, titulado El apóstol fraudulento. Si usted desea, se lo puedo compartir. Pero le voy a declarar nada más lo que dice ese mensaje. Él defraudó a los santos, fue uno de los 12, tenía la bolsa, pero él no engañó a Cristo. Cuando tenía la bolsa significa que era el tesorero. Después dice que él despreció al Salvador, despreció sus obras porque vio los milagros, despreció sus palabras porque escuchó las enseñanzas y también despreció sus advertencias. La última advertencia fue esta: amigo, ¿a qué vienes? Esa fue la última advertencia que el Señor le dio. Pero finalmente destruyó su alma. La Biblia le llama hijo de perdición, le llamó diablo. Bueno fuera que nunca hubiera nacido. ¿Y cómo terminó su vida? Suicidado. Este Judas tenía una grande fachada, pero al Señor no lo engañó. Y termina esta sección en el versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya la noche. Muy bien, hermanos, vamos a continuar el estudio. La semana antepasada empezamos el capítulo 13 de Juan. Y bueno, nos quedamos en el tercer punto, no lo terminamos, entonces vamos a terminar el tercer punto. Y ahora que pues tenemos más tiempo, lo vamos a elaborar un poquito más. Si usted tiene ahí su hoja, está nada más la mitad y se nota que empieza en el tercer punto. Si usted es uno que ahorra los papeles de aquí, nomás engrápelo o no sé qué lo va a hacer. Si no, no se preocupe, no me ofende de ninguna manera. Pero bueno, vayamos ahí a Juan capítulo 13. Voy a darle un repaso breve de lo que estamos estudiando. Empezamos el capítulo 13 y le titulé yo el 13, Jesús lava los pies a sus discípulos. Y vimos ahí cómo el Señor le dio una lección a sus discípulos de humildad. Ahora, aquí el Señor Jesucristo les está dando las últimas lecciones a sus discípulos. Él está por ser glorificado y está por ser crucificado. Entonces, le da sus últimas lecciones. La primera lección le dio una lección de humildad por medio del servicio. Después vimos que era por medio de una lección simbólica. Lavar los pies no quiere decir que nosotros literalmente tenemos que lavarnos los pies. Después les dio en segundo lugar una lección de hipocresía. Hablando del traicionero entre ellos. ¿Cuál era el nombre de aquel hombre? Judas, el traicionero, el hipócrita, el dos caras, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar lo que es el tercer punto de Juan capítulo 13. El Señor les da una lección de amarse unos a otros. La lección de amarse unos a otros. Ahora, a este punto, dice ahí el versículo 30 de Juan 13:30, Jesús empieza a hablarle a sus discípulos porque Judas acaba de salir. Dice el 30 de esta manera: cuando él, pues, hablando de Judas, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y el 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús. Entonces aquí viene una lección a los discípulos, porque ahora ya no está el traicionero entre ellos. Si usted note que cuando Judas salió, cambió la manera de dirigirse Jesús a sus discípulos. Vea lo que dice el versículo 33. ¿Cómo les llama entonces el Señor a sus discípulos? Hijitos. Ya cambió la actitud de Cristo, porque ya entre ellos no hay un traicionero, no hay un impostor. Y es una palabra de ternura hacia sus discípulos. El Señor les llama hijitos. Pero bueno, vamos a continuar ahí, que ahora que salió en la ausencia de Judas, los acontecimientos de los finales de Jesucristo comenzaron y están en marcha y son irreversibles. Entonces el Señor tiene poco tiempo
para dar sus últimas instrucciones. Y lo que vamos a leer al final del capítulo 13, capítulo 14, 15, 16 y 17 son las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos, las últimas palabras, las últimas instrucciones, las últimas doctrinas que les va a dar y antes de ir a la cruz. Pero también tenemos que notar que Juan es el único que registra estas palabras. Juan y Mateo, el otro apóstol que también escribió el Evangelio, ellos estuvieron ahí, ellos escucharon, pero los otros escritores, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, ellos omitieron lo que sucedió aquí. Solamente Juan el apóstol escribió lo que vamos a aprender en el siguiente pasaje y los siguientes capítulos. Bueno, aquí vemos el 31, dice, entonces, cuando hubo salido, hablando de Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también es glorificado en sí mismo y enseguida le glorificará. Ahora, aquí Cristo está hablando de nuevo de su glorificación. ¿Alguien se recuerda qué significa eso? ¿Qué es la glorificación de Cristo? La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es lo que se refiere a la resurrección del Señor. Ahora, vamos a ver en primer lugar, aquí el Señor como se va, les va a dar una lección de amarse unos a otros. En primer lugar, habrá una separación temporal, escribo ahí. Habrá una separación temporal. El Señor se va a ir y los va a dejar huérfanos por un rato nada más. Obviamente vemos después que les va a mandar al Espíritu Santo. Pero es lo que Jesucristo les dijo en Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí el Señor está preparando a sus discípulos de que Él va a ser quitado de ellos. Cuando Él dijo, como había dicho yo a los judíos, como dije a los judíos, se está refiriendo a Juan 8:21, que dice así, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ¿qué dice al final, hermanos? Vosotros no podéis venir. Jesucristo estaba hablando de su muerte, que Él se iba a morir y después Él iba a ir al Padre. Y los judíos decían, ¿a dónde va a ir? ¿Se va a matar a este hombre? Pero aquí Él les va a declarar exactamente de qué se refiere. Ahora, mientras Él se va, les dice ahí en Juan 14, creo que tiene que ir a la Biblia, va a Juan 14. Bueno, antes de ver Juan 14, note lo que dice Juan 13:36, que sus discípulos no entendían lo que estaba hablando Jesús. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces vemos que Pedro no sabía dónde iba el Señor, pero tampoco Tomás sabía. ¿No te lo dice Juan 14, del 4 al 6? Jesucristo le dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Note lo que dice Tomás, el versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces ellos no entendían a lo que se refería. Pero Jesús le da la respuesta en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene a quién dice, al Padre, sino por mí. Entonces aquí Él ya le está declarando a dónde va y le está dejando saber, voy a irme por un momento y no me van a ver. Les estaba preparando de su muerte y que Él iba a ser sepultado. ¿Recuerden qué hicieron los discípulos cuando Cristo murió? ¿Qué hicieron? Se fueron y se escondieron de temor. No sabían. Habían perdido la esperanza. Decían, murió nuestro líder, murió el maestro, murió el Señor. Y no entendían que Cristo iba a resucitar. Era un tiempo oscuro para ellos. Y el Señor les estaba preparando para ello. Pero ellos no entendieron. Y lo entendieron después. Pero mire, usted y yo tenemos que por eso conocer la palabra de Dios. Porque lo que le hacía falta a ellos era conectar la Biblia. Porque hasta uno de ellos, cuando el Señor resucitó, se fue y dice, vamos a ir a pescar, y hasta se alejó de Dios y regresó a su vieja vida. Y el Señor no quiere eso. Para mantenernos firmes y no regresar, tenemos que mantenernos en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces mire, mientras Él iba a ir fuera, Él quería que sus discípulos se mantuvieran unidos, y les da entonces un nuevo mandamiento. Letra B, un nuevo mandamiento. Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Ahora, aquí vemos la marca de un discípulo. Ahora, no es la marca de un salvo,
Porque mucha gente quiere decir, mira, si se aman, quiere decir que eres salvo. Porque mire, uno no puede amar hasta que crezca en amor hacia Dios. Note que no dice ahí, por esto conocerán que sois salvos. ¿Verdad que no dice eso? Dice, conocerán que sois mis discípulos. Entonces, la marca de un discípulo que ha crecido y madurado, que ama a Dios, es uno que sabe amar a otro. Ahora, el mundo no sabe lo que es el amor. Mucha gente habla de amor, especialmente los que ni siquiera son cristianos. Con que tengas amor. Hay música y cantos que dicen solamente necesitamos el amor. Solamente el amor ayuda a todo, amor y paz. Pero la gente no sabe lo que es el amor. La Biblia nos enseña lo que es el amor. Ahora, ¿quién escribió esta epístola? Juan, el discípulo amado, un hombre que sabía lo que es amor. Y él escribió otra epístola que uno de sus temas principales es el amor. La epístola primera de Juan, y vamos a leer lo que dice en el capítulo 4, del 7 al 11. Dice así el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Mire, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mira, una persona que no es salva no sabe lo que es el amor. Ahora, quiero que nada más imagine y se va a sorprender. Cuando una pareja se casa sin conocer a Cristo, no eran salvos, no se amaban. No tenían la facultad para amar. No tenían la habilidad de amar. Entonces, ¿qué les atrajo a ellos? ¿Qué era ese sentimiento? Exactamente, era un sentimiento. Hasta que usted conoce el amor de Dios, va a conocer el verdadero amor. Por eso dice ahí que debemos amarnos como Dios nos amó, y uno que no es nacido de Dios no sabe amar. Dice el 8, el que no ama no ha conocido ¿a quién? A Dios, mire, porque Dios es amor. O sea, no solamente Dios ama, no solamente Él da amor, pero Él es la fuente del amor. Dice el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviésemos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire, le estoy diciendo que mucha gente no se ama, por eso se separan, por eso se divorcian, por eso desheredan a sus hijos, por eso los corren, por eso los hijos se van de su casa, porque no han conocido el amor de Dios. El amor de Dios es uno que se sacrifica por otro. Mire, lo que la gente siente allá afuera es tal vez un amor entre hermanos, un cariño, un gusto, porque ¿qué pasa después de la luna de miel, entre comillas? ¿Qué sucede con ese amor? Se acaba, se fue, y después hasta miran a un hombre ya tal vez de edad, dice, no saben, se les va a acabar, y nos quieren apachurrar el amor, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya se te acabó, hermano, o qué? No, claro que no. Cuando uno ama a Dios, dice, las muchas aguas no pueden apagar el amor. Entonces, mire, vamos a ver aquí en esta lección es muy clara. El verdadero amor requiere conocer a Dios. Una salvación, como vimos en el versículo 9. Dice, en esto, ¿qué dice, hermanos? ¿De qué? Se mostró. La palabra mostrar es exponer a la vista, hacer patente una verdad. Y el Señor lo que hizo es que Él vino a mostrar, a revelar su amor. Alguien dijo esto, Jesucristo no vino a hacer posible su amor, vino para hacer visible su amor. O sea, Él vino a mostrar el amor que Él ya tenía hacia nosotros. Note lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el amor verdadero es uno que pone su vida en lugar de otro. O sea, me van a quitar la vida a mí. Y alguien que me ama dice, no, mejor que me la quiten a mí, porque yo quiero que tú vivas, yo te amo. Tal vez lo podríamos hacer con nuestros hijos, nuestra esposa. Ese es un amor verdadero. El amor entre amigos es uno que se sacrifica, que no mira lo suyo propio, que no está mirando por su propio beneficio, está buscando el beneficio de otros, que le vaya bien a otros. Y mire, imagínense que haya un esposo y una esposa que piensen así. No, lo que tú digas, lo que tú gusta a ti, no, y no hay que pelearse. ¿A dónde vamos a comer? No, yo quiero China. No, yo quiero comida italiana. Y ahí se andan agarrando del pelo que mejor ni siquiera van. Porque cada quien está buscando lo suyo propio. Los niños están buscando agradarse a ellos. Por eso se pelean entre ellos. Es mi juguete. Y ahora me toca a mí. ¿Y qué tal mí? ¿Y mi juguete dónde está? Siempre piensan en ellos. A veces nos ponemos a ver las fotos de mis hijas. Y estoy mirando el transcurso de nació Keren. Y hay como unas 1000 fotos de ella.
Y las otras, ¿y yo? ¿Dónde estoy yo? Y luego cuando le toca a otra, estoy mirando las de Lidia y el otro, nomás lo veo que tiene la cara bien larga, bien triste. ¿Qué pasó? ¿No estás contenta? Mi esposa y yo gozándonos de nuestros hijos. Where are my pictures? ¿Dónde están mis fotos? Espérate pues, ahorita vamos a ir a lo tuyo. Así son los niños, ¿verdad? Es el cumpleaños, la celebración de otra persona y está diciendo, y cuando sea mi cumpleaños, ¿verdad? Luego lo están pensando en ellos, porque así es la naturaleza del ser humano. Pero cuando aprendemos a amar a Dios como Dios nos amó, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Miren, cuando uno demuestra un amor piadoso, debe recordar que es Dios quien puso ese amor en nosotros. Dice así Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Mire, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quiénes? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando uno recibe al Señor, ahí le dice, tenemos que oír, creer, recibir. Recibimos al Espíritu Santo, Efesios 1:13. Y cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, derrama el amor de Dios en nosotros. Y así es como se nos da el tremendo ejemplo entonces de amar a otro. Pero quiero decirle que la Biblia requiere que nuestro amor crezca, porque nadie nace con todo el amor. El amor es el fruto del Espíritu y debe ser cultivado. Dice, mira de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero note lo que dice el 11, amados, así Dios nos ha, ¿qué? Amado así. O sea, el Señor nos amó de esta manera, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Mire, cuando usted reconoce y entiende que Dios le ama a usted, ahí le dice que el amor de Cristo nos, ¿qué? Nos constriñe, nos impulsa, nos jala. Cuando una persona dice, no me da ganas de ir a la iglesia, no me da ganas de leer la Biblia, lo que le hace falta a usted es pensar en el amor de Dios hacia usted y le va a impulsar, le va a jalar a usted. Usted no tiene que empujarse a usted mismo y forzarse y decir, pues tengo que hacerlo. Mire, el amor de Dios le va a impulsar y va a crecer y crecer su amor hacia Dios. Es el ejemplo clásico que usamos aquí, es el amor de unos novios, ¿verdad? Hacen todo lo que sea por cumplir, por quedar bien, y viajan lejos para visitar y gastan mucho dinero. No les pesa porque ese amor les impulsa, les mueve. Y cuando usted crece en el amor hacia Dios, ¿qué cree? Usted va a crecer en amor hacia otros. Eso viene por naturaleza. Si usted es una persona que dice, a mí no me cae bien la gente, usted tiene que crecer en amor a Dios primero. Es lo que le hace falta. Nada más piensen en eso, los que tenemos más de un hijo. Cuando vemos que nuestros hijos se pelean, ¿cómo nos sentimos? Nos duele, ¿no? Ver que nuestros hijos se pelean y no se quieren hablar ni ver. Él le dice, ¿cómo uno puede decir que ama a Dios que nunca ha visto si no ama a su hermano que sí ha visto? ¿Cómo podemos decir que yo amo a Dios? Oh, yo amo a Dios, amo a Dios. Ay, hermano, yo me... No. O sea, cuando uno crece en amor verdadero hacia Dios, la respuesta o la reacción natural es amar a nuestros hermanos. Por eso dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Un mandamiento, una lección de amor. Dice así, mira de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Mire, también nosotros debemos poner nuestras vidas por ¿quiénes? Vimos que no hay más grande amor que uno ponga su vida por sus amigos. Pero aquí habla de los hermanos también. Mira de Juan 4:11, si lo puede buscar allí en su hoja, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, mire, tal vez la persona con la que usted vive o con la que usted convive o en la iglesia, los hermanos, no merecen su amor. ¿Nosotros merecemos el amor de Dios? ¿Verdad que no? Dice que debemos amar a nuestros hermanos de la misma manera que Dios nos amó a nosotros. Y debemos poner nuestras vidas como Él puso su vida por nosotros. Mire, y yo no lo estoy pidiendo, yo no creo que se requiere entonces que pues hagamos más allá que orar por nuestros hermanos. ¿Qué le parece eso? El simple hecho de orar por su hermano, por la hermana, por sus compañeros, por sus hijos, muestra un amor. Porque el orar requiere tiempo.
Si alguien me dice, pastor, yo oro por usted, y si es una persona genuina que sí lo hace, wow, toma el tiempo para orar por mí, eso es grande. Es grande que alguien le diga a usted, yo le amo y oro por usted, estoy orando por usted. ¿Cómo podemos poner nuestra vida por nuestros hermanos? Bueno, dice Marcos 12:31. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el más grande mandamiento en la ley, Jesucristo respondió, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente y corazón. Pero dice el versículo 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Aquí está la importancia de amarnos unos a otros. No hay otro mandamiento más grande. Por eso cuando la gente ve a los cristianos, lo que ellos deben ver es una iglesia, unas personas que se aman unos a otros. Quiere decir que no se critican, ¿verdad? Ahí le dice, el amor no hace daño al prójimo. O sea, que si usted está en el trabajo, o está en el vecindario, con un pariente, nunca hable mal del hermano en la iglesia. No, hay una iglesia, si supieras donde yo voy. Eso no es amar al prójimo. No, supieras el pastor cuánto me... No, eso no es amar a su pastor. Eso no es amar a los hermanos. Yo también soy hermano, ¿no? Yo también caigo ahí. Sí. El amar es primeramente no desearle el mal, orar por ellos, perdonarlos, animarnos, orar juntos, ayudarnos, los hijos obedecer a sus padres. Eso es amar a sus padres, es obedecerles. Esposos amar a sus mujeres, a sus esposas. Eso es amar a su esposa. Ahí le dice que como Cristo dio su vida por su esposa, así el hombre Cristo dio su vida por su iglesia, que es la novia, el cristiano debe amar a su esposa, de tal manera que estaría dispuesto a dar su vida por ella. Pero si no estamos dispuestos ni a darle el primer pedazo del pastel, o si nos peleamos por dónde vamos a ir, o llegamos del trabajo cansados, y la esposa está cocinando y dice, no hay tortillas, ve a comprarlas. ¿Qué es que yo vaya a comprar las tortillas? ¿Qué haces todo el día? Y se empieza a armar. Se armó. Dice, ¿tú crees que todo el día nada más me la paso ahí, bonita, hay mucho trabajo que tus hijos hacen? Y empieza uno a armarse. Ese no es el amor. Cuando uno llega y pues debe tener el entendimiento. Recuerden, varones, vamos a terminar pidiendo disculpas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque, ahora, somos diferentes. Los hombres y mujeres son muy diferentes, ¿verdad? Que sí, somos muy diferentes. Gloria a Dios por ello. Yo veo a mi esposa, qué bueno que no veo un hombre. Pero mire, su forma de ser es diferente. La fisionomía biológica es diferente. Su psicología es diferente. Sus emociones son diferentes. Por ejemplo, si yo salgo mal con un hermano, ya, perdón, pues... ya estuvo. Así somos los hombres. Mire, y a veces ofendemos sin saber. A veces tenemos que requiere que nos esforcemos un poquito más. Recuerde, el vaso más frágil, ser más sensibles con ellas. Porque sí, están cansadas. Ahora, los hombres también están cansados. Llegamos cansados del trabajo. Peleamos con el patrón. No nos han pagado y no les hemos dicho a ustedes. Nada más miramos la cuenta y nada más se está bajando. Y a veces no avisó usted, hermana, que se gastó ahí no sé cuánto. Y viene y no hay tortillas. ¿Tiene el derecho entonces el hombre de enojarse? No tiene derecho a enojarse. Obviamente no, tenemos que entendernos unos a otros. Algo que he visto que a veces a las mujeres no les gusta es que los hombres somos muy sencillos. El hombre es muy sencillo. El hombre puede estar mirando un partido de fútbol, comiendo sus chips y su soda y está feliz en el mundo. La mujer no aguanta eso. Es que hay problemas en todo el mundo y todo, pero mira, nos bloqueamos de todo, ir aquí paqueado, peleando. El cerebro del hombre es muy sencillo. ¿Verdad? Las mujeres no. El hombre es muy sencillo, que se duerme en cualquier lugar. ¿Se ha visto eso? Donde se sienta un rato y pum, cae.
¿No me estás escuchando? Por eso requiere entendimiento, sí, requiere amor, que busquemos el bien del otro. Cada quien debe buscar el bien del otro. La mujer debe buscar el bien del varón. Debe decir, mira que, ¿sabe qué nos hace feliz a nosotros? Algo sencillo, que nos quiten los zapatos y los calcetines. Eso, yo no cambiaría eso por $1,000. Somos tan sencillos, hermanos, que eso nos hace feliz. Y ahorita tengo como 5 que se pelean por quitarme mis zapatos. Tengo que darles turnos, ok, te toca a ti, la próxima semana te toca a ti. Pero entendemos que las mujeres, ¿saben qué les gusta? Les gusta la atención. Se hicieron el pelo, el chino, lo que sea. ¿Cómo me veo? Bien, ¿por qué? ¿Qué traes? Aprendió a hacer una comida nueva. Mira, aprendí esto y te faltó la sal. Todavía la mujer necesita seguridad. Que ellas, mire, nuestra raza hispana es diferente a comparado a la raza americana. Me refiero a la cultura. Nuestro hispano no decimos te amo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa te amo? Ahora, en inglés está un poquito barateado, I love you, porque para ellos es I love todo, I love chips, I love soccer. Entonces, está un poco barateado. El español es más profundo, hasta más romántico, así te amo. ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted, varón, le dijo a su esposa te amo? Que usted le dijo, estás hermosa, eres bella, que le silbó cuando pasó por ahí, no sé, algo para que ella se sienta, wow, me quiere, soy atractiva a él. No, nada de eso que ya somos viejos. No diga eso. Y la Biblia dice que Abraham y Sara tenían ese cariño y amor ya siendo grandes. Jacob tenía más de 70 años cuando se casó con Raquel. ¿O con quién se casó? Sí, con Raquel. Ya era de edad. Isaac también ya era más de no sé, 60 años. Dice que él trataba con caricias a su esposa Rebeca. Entonces este asunto de la edad no tiene nada que ver. Había un hombre que le dijeron, oye, usted ya como que ya no siente nada, ¿verdad? Ya está grande. Dice, mire, aunque haya nieve en el techo, canas, no quiere decir que hay fuego en el calentón. Recuerde, nuestros hijos deben ver el amor de Cristo en nosotros. En esto conocerán nuestros hijos que somos discípulos de Cristo, si las parejas se ama uno a otro. Y en esto van a conocer nuestros vecinos en que nos amamos. Ahorita tenemos unos vecinos muy peleoneros. Allá arriba se oye, están agarrando como perros y gatos. Hoy me despertaron. No sé, como a las 5 de la mañana ya están grite y grite. Y a veces se oye ahí una, no se oye, ¡pah! Al amor nomás aplaudió, dije yo. Pero en esto se conoce que no hay amor porque se andan peleando, hay falta de respeto, hay insultos, hay ofensas. ¿Cómo va a saber la gente que son cristianos? Una vez evangelizando, una muchacha se nos quedaba mirando. Y nos estaba mirando como que miró el Yeti o algo que nunca había visto en su vida. Y si ustedes son cristianos, sí, somos cristianos. Cristianos, de esos cristianos, de los que van a la iglesia cristiana, sí. Los hermanitos, aleluya, sí, esos somos nosotros. No lo puedo creer. ¿Sí te acuerdas, hermano? Dice, porque en esa casa, y ahí viven unos cristianos. Y sí, hasta cuando tocamos nadie nos abrió, hasta tenía el pescadito y Nueva Vida en Cristo, no sé, que tenía un montón ahí promoviendo su cristianismo. En esa casa, si supieras esos cristianos, yo nunca he visto cristianos que me hablen así como tú. Dije, ¿en serio? Que se respeten y todo. No, dice, es más, dice, anoche la policía se llevó al chavo. ¡Wow! Qué triste que la gente cuando piensa en un cristiano, piensa en un hipócrita, un mal hablado, un mal pensado, perverso, un peleonero, un estafador. Qué triste, ¿no? En esto serán que son mis discípulos, que tuvieran amor los unos a los otros. Por eso recalca de nuevo 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Como Cristo hizo con nosotros, nosotros tenemos que hacer con los hermanos. Como Cristo perdonó, así tenemos que perdonar.
Hay algunos de nosotros que necesitamos perdonar. Alguien nos ofendió, tal vez hay una rencilla en el hogar, en el matrimonio. Tenemos que aprender a perdonar al otro. Mire, recuerde, el amor no es un sentimiento, es una acción. Y no estoy yo poniendo abajo el sentimiento. Si tiene el sentimiento, qué bendición. Es algo bonito que se sienta, wow, estoy feliz, estoy contento, aún permanezco enamorado y siente el romance, qué bendición, y se puede cultivar. Pero recuerde que el amor verdadero que Dios nos está mostrando aquí es una acción, no es un sentimiento y no es un amor pasivo. Es un amor que actúa, por ejemplo, es un amor que estorba. Los padres que aman a sus hijos lo van a estorbar. El predicador que ama a la congregación los va a redarguir. Fieles son las heridas del que ama. Y el amor está basado en la verdad. Nos lleva entonces a la siguiente sección de este principio, esta lección de amarnos unos a otros. Y aquí vemos los peligros de la confianza en uno mismo. Los peligros de la confianza en uno mismo. Jesucristo les acaba de dar una lección de amor. Y Pedro viene y cambia el tema. Porque Pedro como que no estaba prestando atención, no estaba escuchando lo que el Señor decía. Le estaba diciendo, yo estoy por irme. Es necesario que ustedes se mantengan unidos, juntos, en amor. Pero aquí Pedro está pensando en él mismo. Está pensando en lo que él va a hacer. Es más, si usted lee los otros evangelios, los discípulos están pensando en ellos. ¿Quién va a ser más grande en el reino? ¿Quién va a ser el segundo lugar de Cristo? Ese problema muchas veces de los cristianos, de poner su confianza en uno mismo. Dice el 36 de Juan 13, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Aquí está este hombre muy confiado. ¿A dónde vas, Señor? ¿Te van a llevar? ¿A dónde te van a llevar? Si te llevan a la cárcel, Señor, yo voy contigo. Mira, yo pongo mi vida por ti. Mire cómo le respondió Jesucristo en el versículo 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Yo imagino que el Señor así le dijo, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? ¿En serio? Dice después, mire, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, aquí Pedro expresó una confianza en sí mismo. Dijo, mi vida voy a poner por ti, Jesús. Él decía que él estaba dispuesto a hacer y morir por el Señor. Pero Jesucristo sabía la verdad. Si usted lee la Biblia, vemos que Pedro negó a Jesucristo 3 veces antes de que cantó el gallo. Vamos a ver lo que dice Lucas, un pasaje paralelo de esta misma historia. Dice Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo os he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Disculpa, hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mira, aquí la Biblia habla mucho del fracaso de Pedro. Si usted cuenta los versículos, hay más de 80 versículos que registran la negación de Pedro. ¿Por qué le negó Pedro? Porque él estaba confiado en sí mismo. ¿Qué significa zarandear? Sacudir. Yo he escuchado más los centroamericanos usar, te voy a zarandear. Creo que está diciendo, te voy a dar una sacudida, ¿verdad? Entonces está diciendo, mira, Satanás te está pidiendo para sacudirte, para escandalizarte, para asustarte. No está diciendo que lo está pidiendo para matarlo, pero sí lo va a sacudir, le va a dar una sacudida, para darle una golpiza, para que me entienda. Y lo que vemos en la Biblia fue que sí, él fracasó. Jesucristo dijo que él está orando para que su fe no falte. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vimos ahí, se ve en la historia, Pedro se durmió cuando debía estar orando. Y muchos de nosotros fracasamos, Satanás viene y nos zarandea porque fracasamos en orar. Alguien dijo esto, todos sus fracasos son por fracasar en oración. Si algún día usted falla y falta en algún área en su vida espiritual es por falta de oración.
Y esa es la razón principal por qué falló Pedro. Porque en vez de estar velando y orando y estar él cuidándose, vino Satanás y lo zarandeó. Por eso él escribió, 1 Pedro 5:8, que debemos velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero lo escribió ya después con experiencia. Se creía confiado. Hay muchos que están confiados. Yo puedo. Dice, pastor, yo no estoy orgulloso, pastor. Bueno, ¿usted leyó la Biblia hoy? ¿Usted oró este día? Si su respuesta es no, entonces usted está confiado en usted mismo. Y usted no está fuerte en el Señor. Por eso viene Satanás y los zarandea. Y mucha gente fácilmente se desanima, fácilmente se desmorona porque no han orado, no están velando. Y en cuanto venga Satanás, mire, con permiso de Dios, y zarandea al cristiano, y ahí está el cristiano ya llorando. Después dice la Biblia que él siguió a Jesús de lejos. Cuando se llevaron a Jesucristo, él iba de lejos. En vez de mantenerse cerca del Señor, se mantuvo lejos y después estuvo calentándose con incrédulos. Ahí le dice que hasta maldijo y mintió y negó que conocía a Jesús. Yo no, ¿quién es ese hombre? Y hasta para que se piense que no era como él, dice, tu manera de hablar te traiciona, o sea, la manera que tú hablas te da a saber que tú eres un discípulo. No, y empezó a soltar unas palabrotas, así groserías. El fracaso de Pedro fue porque estaba demasiado confiado en sí mismo. Mire, le vuelvo a decir, no estoy diciendo que usted es un orgulloso, muy creído, pero sí estoy diciendo que si usted no ora, si usted no vela, si usted no camina con el Señor, usted está confiado en usted mismo. Y si usted está en un punto donde dice, a mí ni me importa, usted está peor entonces. Reconozca que Satanás es real. Y él viene a zarandearle a usted, a su hogar, a saquear su hogar, a destruir, porque el ladrón viene a saquear, a destruir y a matar, dice la Biblia. Por eso el Señor nos manda que estemos firmes. En Efesios 6:11 dice así, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Mire, ¿contra qué cosa? Las acechanzas del diablo. ¿Alguien sabe qué es una acechanza? Una trampa con el fin de... Es una trampa con el fin de engañarle. Y Satanás es lo que tiene, acechanzas. Cuando uno no está firme, uno cae en las acechanzas, la maquinación, dice la Biblia en otro pasaje de Satanás. En Efesios 6:13 dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, mire, resistir en el día que dice, malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Llegó el día malo de Pedro. Esa noche, cuando se llevaron al Señor, él negó a Cristo. Después de haberlo negado y cantó el gallo, dice la Biblia que volteó Jesús a ver a Pedro. Y lo vio como quien decía, te dije que me ibas a negar. Ahí le dice que cuando Pedro vio a Jesús, salió y lloró amargamente. Cuando él lloró amargamente, ¿qué quiere decir que él estaba sintiendo? Ni amargura. Hay muchos cristianos amargados el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque le han fallado a Dios. Y sienten la amargura, la tristeza, remordimiento. Apenas vine a un caballero yo veía su amargura, vi su remordimiento porque él falló a Dios, se alejó de Dios, estuvo lejos del Señor por años. Yo no le deseo eso a un cristiano porque lo peor es un cristiano amargado, que no tiene paz ni tiene gozo del Señor. Es muy triste. Puede que su hogar esté bien, puede que ya todo se restauró y todo, y mira hacia atrás y dice, ¿por qué la regué allí? Pastor, ¿no hay restauración? Sí hay. El problema es que uno se engaña a sí mismo. Por eso Pablo dice, ya no mires atrás, prosigo a la meta, dejando las cosas atrás. Pero eso es algo muy difícil para muchos cristianos. Si usted ya se arrepintió y usted ya se arregló con Dios, sígase adelante. Por eso Pedro lo que hizo es que se fue a su vida vieja. ¿Se acuerdan de esa historia? Le dijo a sus discípulos, vamos a pescar, y se llevó otros 6 con él. Allá estaba él amargado pescando. Dice la Biblia que no pudo él atrapar ni un pez. No pudo pescar nada. El Señor Jesucristo le había dicho, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice, al instante dejaron las redes, jamás para volver a ser un pescador, porque ahora el Señor le dio un llamado específico de apostolado y discípulo para predicar el Evangelio, pero él andaba allá atrás. ¿Y quién fue atrás de él? ¿Quién fue a buscarlo? Jesucristo. Y Jesucristo nos busca. Uno piensa, no, el Señor ya no me quiere. No, el Señor nos quiere.
La Biblia dice que cuando nosotros acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Como aquella mujer que iba manejando, ¿se acuerdan de esa historia que les conté? No, disculpe, era una pareja, un esposo iba manejando. Ya tenían varios años casados. Era aquel tiempo los carros viejos, las lanchas, ¿se acuerdan de las lanchas? El asiento era una sola pieza. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí estaba la mujer llorando en el vidrio. Ahí se miraba ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Pau. Wow, aprendiendo nuevas palabras. ¿Qué te pasa, amor? ¿Qué tienes? Me acuerdo, dice, cuando éramos recién casados, tú manejabas una mano en el volante y la otra mano sobre mis brazos. Mira ahora cómo estamos. Y el hombre dijo, yo no me he movido de aquí. Yo estoy en el mismo lugar. O sea, la que se alejó, ¿quién fue? Ya se va con... Cuando estamos mal, ¿quién fue el que se alejó? ¿Dios o uno? Uno es el que se aleja. Y Dios dice, ven, vuelve a mí. Usted debe reconocer que usted no puede, en sus fuerzas no puede, en su habilidad no puede, en su inteligencia no puede. Pedro, un experto en la pesca, una vida entera de negociante como pescador, conocía el mar, conocía el barco, conocía todo, pero tenía un fracaso de pescador. Así son muchos cristianos que son expertos en todo, menos en amar a Dios. Y es una vida de fracaso. Por eso, mire, la Biblia nos da una tremenda advertencia para los que creemos que estamos firmes. Ven a Corintios 10:12, dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora aquí quiero recalcar la palabra piensa. Dice, pastor, ¿cómo sé si yo estoy firme? Bueno, si usted hace lo que dice la Biblia, usted sabe que está firme. Y el Señor le da seguridad. No tendrá temor del mal. Usted está caminando con Dios, está bajo la sombra del Omnipotente, está bajo la protección de Dios. Y usted puede decir con certeza, yo estoy firme, pastor. Porque estoy leyendo mi Biblia, estoy orando al Señor. Es más, lo estoy haciendo porque sé que Satanás anda como león rugiente. Estoy velando, pastor, qué bendición. Pero hay unos que piensan que están firmes. Bueno, voy a la iglesia y al rato me recupero, al rato voy a leer la Biblia. No, todo está bajo control. Dice, yo sé. Bueno, dice la Biblia, ten cuidado, el que piensa que está firme después va a caer. Va a caer porque es débil y el día malo va a venir. Hemos escuchado de cayó en pecado, ¿has escuchado esa expresión? Pero mire, cuando alguien cae en pecado no es algo que sucedió como sorpresa, como que caminó por el campo y le cayó un rayo. Eso sí fue algo fuera de su control, ¿correcto? Pero muchos hablan de caer en pecado como que si es algo fuera de su control. Pedro tenía el conocimiento y sabía lo que tenía que hacer. Y todo cristiano que cae en pecado no lo hace de un día a la mañana. Empieza poco a poco, se empieza a enfriar y sus actitudes cambian. Yo le puedo contar historias de mucha gente que usted los veía en nuestra iglesia sirviendo, los veía siendo ejemplo y ahora no quieren ni pararse en la iglesia, ni hablar, ni pensar en nosotros, o sea, en nosotros, gente que hemos amado y ayudado. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de caminar con Dios, dejaron de tener un devocional, dejaron de ser fiel a la iglesia, faltaron un miércoles, después otro miércoles, después un domingo en la noche, después faltaron otro, así poco a poco empezaron a alejarse de Dios. De pronto faltan 3 domingos, pasa 3 meses sin leer la Biblia, le ofrecen una fría y ¿qué cree que hace? Esa fría se convierte en la amargura para ellos, voy a volver a pescar. Y ahí están pescando, echándose una fría tras otra, ya son unos borrachos, otra vez, no fue del día a la mañana. Así que el que piense que está firme, pastor, es nomás un domingo. El que piense que, pastor, nada más no me lee la Biblia una semana. El que piense, pastor, es nada más poquito con esas amistades. El que piense que está firme, mire que no caiga. Esa es la lección que aprendemos al terminar aquí con Pedro. Los peligros de la confianza en uno mismo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Les pido que me acompañen, por favor.